Melissa Cornejo es una finísima persona. Se ha acreditado eso de distintas maneras y en las horas más recientes gracias a las redes sociales. Ella, una joven militante de Morena en Jalisco que cobra 55,000 pesos mensuales, no se distingue por alguna idea política, como no se distingue prácticamente ningún militante del partido en el gobierno, ni tampoco sus propios funcionarios. No se distingue ella por usar las redes sociales para promover, digamos, un sentido ciudadano o, como dicen en el discurso populista, el propio sentido de responsabilidad nacional, por politizar, digamos. No se caracteriza tampoco por hablar de música, sino de perreo. Y para eso incluso ostenta ella misma sus propias dotes, cuya opinión al respecto yo me reservo y desde luego entiendo que cuando ella lo coloca en el espacio público está sujeta también a las opiniones al respecto de quienes puedan o no opinar sobre el desfiguro y sobre sus prioridades, porque siguiendo con esa ruta, Melissa jamás ha hablado de un libro, de una película, de alguna reseña cinematográfica o bibliográfica. Nada de ello. Tampoco es su formación una formación que le permita exponerse como alguien con la capacidad suficiente para esa militancia en el partido, porque bueno, pues quien se encuentra en estas lides tiene en el ámbito de las aspiraciones políticas, pues la gana o el objetivo, la meta de participar dentro de las propias responsabilidades públicas. Nada de eso ocurre con Melissa Cornejo. Vamos a escuchar en estos momentos uno de los varios ya videos que han estado circulando en las redes sociales para entender más o menos a qué me refiero cuando aludo a su compromiso militante. Para que ni empiecen con sus insidias y sus intrigas a decirme, pero ¿cómo de pistear no te cansas? ¿Cómo de andar en la pinche calle de fiesta no te cansas? Sí me canso, sí me canso. Claro que me canso. Pero bueno, un compromiso es un compromiso. Y aquí en la Cuarta Transformación tenemos palabra. Ahí tienen ustedes. El fragor de su militancia llega a cansarse. Pero en este caso, de tanto pistear y bailar y estar en la fiesta, porque es un compromiso y en Morena son hombres y mujeres de compromiso y palabra. Por eso hoy ya honra su palabra y su compromiso pisteando aunque se canse. Ella misma es elocuente en sus propias gesticulaciones, que además expresan sus propias y muy personales, respetables todas, aspiraciones respecto de lo que ella quisiera hacer de sí misma, consigo misma y como quisiera también ser vista. Esto no deja de ser divertido, porque además de que subraya, como he dicho, la famélica formación intelectual, política y moral de los militantes de este partido, además de eso, también restrega y con mucho la doble moral en la que los militantes de Morena se desenvuelven. Imaginen ustedes, por un momento, que en ese video estuviera en un perreo Denise Dresser. Vamos, ya no lo imaginemos. Denise Dresser hace algunos años incluso bailó, digamos, no con la soltura ni con la desfachatez que implica el perreo, pero sí desde luego inspirada en este tipo de bailes que pues le invitan al desfogue a algunos jóvenes, porque no hay que caer en la tentación de que son los jóvenes, y con eso hablar de todos ellos, los que ceden al encanto de este tipo de música y este tipo de expresión del cuerpo. Bueno, se le fueron encima.
Se le fueron encima hordas de militantes del oficialismo y emplearon todos los adjetivos y todos los dicterios que ustedes se puedan imaginar y que yo, por supuesto, por respeto a ustedes, por respeto a Denise y por respeto a mí, pues no reproduzco ni siquiera uno solo. Pero ese es el hecho. O pensemos en Felipe Calderón, ¿les parece? Tomándose unas copitas. Según, desde luego, la versión que Carmen Aristegui propaló junto con Gerardo Fernández Noroña para convertir o hacer del expresidente de nuestro país un alcohólico. Borolas. Y desde ahí hasta la fecha, en esos tiempos en donde Carmen Aristegui militaba junto con la que después se autoproclamaría como la 4T, pues se asumía que el bacachá y que el trago y todas estas cosas que ustedes mismos en las redes sociales, no hace falta que yo les pormenorice o que sintetice al respecto de eso, porque se han dado cuenta de ello. Incluso se ha convertido chunga, broma. Una broma que no a muchos militantes o simpatizantes de Felipe Calderón les gusta, pero es ya o forma parte ya de manera inevitable o ineludible de nuestro imaginario público, este tipo de expresiones. El punto es que o en el baile o en las copitas hay esta suerte de doble moral en donde se lavan la boca con agua bendita buena parte de los militantes de Morena hasta que ¡pum! Dentro de ellos mismos hay alguien que le gusta la fiesta y hay alguien que le gustan las copitas y hay alguien que en el nombre del partido se la pasa honrando su palabra para estar de fiesta, cobrando 55,000 pesos y no pasa nada. Pero lo más importante, a final de cuentas, es que esta señorita Melissa Cornejo convocó, porque eso es lo que hizo en aquel infausto tuit que debió retirar o que se vio ella obligada a retirar, de acuerdo con el papelón que estaba haciendo, pues evidentemente significa una convocatoria a la violencia. Esta que, como ha dicho Luisa María Alcalde, no corresponde con lo que ella asegura, la dirigente nacional de Morena, es la, digamos, mística de Morena, que es o que son las movilizaciones pacíficas. De tal manera que incluso con ese deslinde quedaba claro que este tipo de expresiones no deberían de admitirse, y hasta el momento en el que estoy grabando este video, todavía la señorita Melissa se encuentra ocupando el cargo, un importante cargo regional de Morena en el estado de Jalisco. Y el caso es que, en efecto, todos, como los perros que van ladrando sin saber quién fue el primero que lo hizo, me refiero, cuando digo todos, a los más radicales, que a final de cuentas solo son bravatas, dijeron que les quitaran a ellos también su visa, etcétera, etcétera, sin darse cuenta de que en realidad, primero, la señorita Cornejo no tenía visa, pero segundo, que el trascender este tipo de beligerancias, pues implica agudizar los conflictos entre el gobierno mexicano y el gobierno de Estados Unidos. Por eso decíamos nosotros, no me ayudes, compadre, en otras expresiones de radicales y ultras que en efecto pues han poblado a este tipo de comentarios. El caso es que, como estamos viendo en estos momentos, pues este tipo de expresiones sí representan esta suerte de doble moral, porque pues no veo a los dibujantes, a los caricaturistas, a los youtuberos que nosotros aquí en Etcétera les llamamos como los farsantes de la 4T, escandalizándose, rasgándose las vestiduras por un bailecito chabochón, digámoslo así, o por una autoconfesión nunca solicitada respecto del chupe, y en consecuencia aquí sí hay una enorme diferencia. Nosotros, y aquí debo hablar en primera persona porque me hago responsable de mis palabras, jamás nos hemos espantado por quien quiera bailar lo que absolutamente quiera bailar.
quien quiera vivir la fiesta o de la fiesta y pistear lo que quiera. Vamos, ni siquiera yo de manera pública, en privado sí lo hago con algunos amigos. Me espanto de que alguien tome Bacardí, pero eso lo hago porque me parece de muy mal gusto. Y aquí, como siempre, en gustos inician las polémicas. Pero entiendo perfectamente que unos puedan beber y otros no, unos puedan beber mucho y otros nada, porque en mis condiciones de salud, pues no puedo tomar ni siquiera una sola gota de alcohol, pero que por supuesto, cuando pude lo hice y lo hice bien. Pero bien, como decíamos en mis tiempos de juventud. Y ahí es como entonces sí se exhibe esta doble moral que tienen los militantes de Morena frente a esta jovencita, una dama, como les digo, Melissa Cornejo, que pues en efecto, por compromiso de Morena, por compromiso militante, ella pistea, ella baila y ella se pasa por debajo del culo una visa que no tiene. Esto es Etcétera, y yo soy Marco Levario Turcot.